La rifa de esta hermosa imagen de la Sagrada Familia prevista para el 9 de octubre, domingo 9, que estaré aquí, y que ya están en venta los números. Les tengo que mandar, como hice esta mañana, una pequeña recomendación, consejos de los contadores, la manera como se deben acusar los depósitos o las transferencias en el banco. Es distinto para la compra de libros que para las rifas. En todo caso, ya mañana les pondré, o esta noche, la manera de hacerlo. Mañana les recuerdo, a las 10 es la Santa Misa, 8:30 las confesiones. Y después de la Santa Misa de hoy tenemos la conferencia prevista sobre la modificación del sacramento de la confesión. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos, llegamos al tercer día para juntos considerar la tercera parte de esa hermosa cita que nos traía el Tomás de Kempis en la obra La imitación de María. Nos decía el autor que en el alma de Nuestra Señora Jesús era su lectura, Cristo su meditación y Dios su contemplación. Hoy nos queda ver qué quiso decir, qué quiere decir esta última parte. Dios era su contemplación. Ustedes, por un lado, recuerdan bien, se han podido sobre todo hacer los ejercicios de San Ignacio, la diferencia que hay entre la meditación y la contemplación. La meditación es cuando la inteligencia se aplica a considerar un objeto en orden a ir progresando en el conocimiento. Se aplica la voluntad para poder generar actos que vayan en conformidad con eso considerado por la inteligencia, de manera tal que la memoria, la inteligencia y la voluntad entran en juego. Un trabajo más esforzado. La contemplación no es así. La contemplación, nos dice San Ignacio, que debemos considerar las personas o las cosas o las palabras de aquello que tenemos ante nuestra vista del alma. Es decir, es algo más pasivo, es algo más sereno. No pide ese esfuerzo de la meditación cuanto, como un espectador, contemplar, mirar, observar lo que está sucediendo y que tenemos que prestar atención. Dios era la contemplación, dice la imitación, en el alma de María. ¿Qué contemplaba? Ya dijimos el primer día que Nuestra Señora leía, observaba, estudiaba las virtudes de nuestro Señor para imitarlo. Hemos visto cómo detrás de nuestro Señor, de ese Jesús, se escondía el Cristo, el de las profecías, el del dolor, el de la redención, el Cristo que Nuestra Señora sabía que iba a tener que presenciar, que terminó acompañando al pie de la cruz. Pero ahora el alma de María la tenemos contemplando el obrar de Dios por encima de una vista más horizontal,
de una vista más humana. El misterio del obrar de Dios en lo que fue, en este caso, la vida de su hijo y su propia vida, que ella, ante los hechos, muchas veces sin entenderlos, muchas veces diríamos, si ella lo hubiese tenido que resolver, posiblemente lo hubiera hecho de otra manera, pero como la providencia quiso ir llevando los días personales, los días de nuestro Señor, y ella, inmersa en este misterio como un engranaje capital, fue simplemente secundando lo que la providencia le marcaba. El misterio en Nuestra Señora, el contraste, la admiración de ver lo sucedido en el empadronamiento, tan tarde, tan encinta, tan cerca del parto, tener que subir una mula e ir hasta Belén, tener que huir de madrugada, como ya lo hemos podido alguna vez contemplar, salir y dejar la tierra de Belén para irse a Egipto, volver de Egipto y no poder volver a su lugar sin ir a Nazaret. Los misterios, como Dios iba llevando a la Sagrada Familia, de la cual ella era parte, y que en su alma no generaba sino una admiración, muchas veces sin encontrar una explicación, pero al fin y al cabo ella secundaba, seguía, y en ese seguimiento se admiraba de cómo Dios disponía de la Sagrada Familia, de ese Hijo Divino, en las pruebas graves, muchas de las cuales, para cumplir sus designios. Y así pues, el alma de Nuestra Señora quedaba ensimismada ante ese obrar de Dios, ante ella, que era la madre del Salvador, del Hijo de Dios, sin entender, sin poder comprender en el fondo, pero que ella se conformaba con seguir. No juzgaba, sino seguía. Seguía admirando los caminos tan misteriosos del gobierno de la providencia. Y así pues, Nuestra Señora, habiendo tenido lugar la redención, y en ese periodo de tiempo, ahora que se queda sola, sigue en parte sin entender, pero no importaba, porque ella secundaba el misterio de quedarse en la tierra tantos años, habiendo tenido ya lugar la obra por la cual había ella sido la Inmaculada Concepción. Entonces Nuestra Señora se va a pasar toda la vida contemplando el misterio de la providencia y de los caminos de Dios en su vida. Y eso es un ejemplo muy lindo para nosotros, en donde nos vemos tantas veces ante pruebas que podemos entender, que hasta nos parecen necesarias, pero de tantas otras que nos parecen raras, incomprensibles. A veces pensamos hasta a dónde no hay un olvido de uno. Dios se ha olvidado. ¿Por qué? Y podemos estar en los límites, ahí en el abismo, de hasta pensar si no hay una injusticia, que a mí me pase tal o cual cosa. Y ahí probados, tenemos que imitar a nuestra Madre. No razonar, no entrar en estos pensamientos chatos y humanos como nosotros resolveríamos las cosas, sino ante estos misterios simplemente secundar, seguir. Hay una providencia que nos supera bajo todo punto de vista, y en las pruebas no hacer sino repetir, como nuestra Madre, el fiat.
Una palabra tan breve, una palabra tan corta, pero una palabra tan profunda, tan firme. Fiat, hágase tu voluntad. Y entonces, que en nuestras pruebas de la vida, aunque sintamos la contradicción, aunque sintamos el rechazo de nuestra naturaleza tan propio del hombre, tan propio de la naturaleza caída, que tiene que hacer tantos esfuerzos para poder adherir, aunque sintamos todo el peso de la contrariedad, no dejemos de dar ese paso como ella, diciendo, hágase, fiat, porque al fin y al cabo lo que nuestro Señor nos va a pedir es esta docilidad y esta entrega, y no si compartimos o no, si nos parece o no, o si tenemos que aconsejarle al Señor. Así fue el alma de nuestra madre, así vivió toda su vida nuestra madre, y entonces, como les decía el primer día, y con esto ya terminamos, entendemos mejor cuánta razón tuvo Tomás de Kempis cuando escribió esta cita respecto de Nuestra Señora, que no era poesía, aunque rimara, sino que había un contenido muy hermoso, muy profundo, para nuestras vidas interiores, aprender a leer a Jesús, dedicarse a meditar en el Cristo de los dolores y secundarla a ella admirando, contemplando el obrar de Dios, cómo no, en nuestras almas. Ave María Purísima, sin pecado concebida.